problema que hagamos la entrevista tomando los mates, ¿no? Yo me muero si no tomo mate, comenté. Yo estoy en los Zoom, a veces 1 hora, 2 horas y estoy con el mate. ACN es un portal de noticias que está constituido por 26 medios de toda la provincia, ¿no? Algunos de capital y otros de distintas localidades. Sí. Y hace 1 año que hemos comenzado con este proyecto, que es absolutamente colaborativo. Entonces, cuando surgió la posibilidad de venir a verte, hablé con compañeras y compañeros de estos medios y les propuse justamente esto, ¿no? Que construyéramos una entrevista con el aporte que pudieran hacer las periodistas y los periodistas de la provincia. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora, así que yo te agradezco que hayas aceptado hacer esta entrevista. Bueno, mira, yo te comento, yo a veces en el tema de entrevista a veces siempre me he resistido, ¿no? Y a veces me cuesta, no porque me crea una persona importante, ¿no? Sino me cuesta dar entrevistas. Es la pelea eterna que tengo con mi marido, ¿no? La prensa es la que me mató, la prensa es la que me bajó el martillo. Sector de la prensa, no toda la prensa, ¿no? Me comenzó a juzgar cuando Morales me metió presa. Me comenzó a tratar de narcotraficante, de lo peor, asesina, corrupta, violenta. De todo un poco me trató, es más, hasta que me acusó de secuestro de niños, o sea, de todo, ¿viste? De todo. Me tiró, como quien decía, el código judicial por la cabeza. Y yo quedé muy golpeada con ese tema. Nunca me imaginé que iba a parar preso. Nunca. Es más, nosotros tenemos un grupo de organizaciones sociales, donde eran 23 organizaciones sociales. Y yo a alguna de ellas le decía, pongan los papeles al día, ganó Gerardo, hagan las obras, terminen bien, sean impecables las obras, porque este tipo lo va a buscar y van a ir preso. Y le decía, nosotros la Tupam estamos al día de las obras, es más, tenemos obras de más, así que a nosotros no nos van a meter presos, tenemos papel al día, estamos en la FED, todo, ¿no? Nosotros no, ustedes sí, mira. Anoche nos comentabas que vos eras secretaria gremial, creo, de arte. Sí, mi historia, mira, parte de mi historia y mi vida, yo me fui a los 14, 15 años de mi casa, porque me enteré de que mi mamá no era mi mamá y mi papá no era mi papá, por una discusión que tuvieron entre mi familia, ¿no? Y le pregunté a mi mamá si, ¿quién es mi mamá? Y mi mamá me dice, soy yo, y yo me enojé, ¿viste? Me metí una cachetada, y de impotencia, ¿viste? Para cuidar, proteger, como todo padre, ¿viste? Y me fui de la casa, a los 14, 15 años. Ahí cuando me fui de la casa, ahí aprendí lo que es el hambre, lo que es tener frío, porque nosotros vivíamos mi mamá era supervisora del Hospital del Niño de Jujuy, y mi papá trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy. Clase media, teníamos auto, nos iban a buscar a la casa, al colegio en auto, del colegio a la casa, teníamos una mujer que nos cocinaba, que nos lavaba la ropa, teníamos todo, ¿no? Cuando me fui de mi casa, ahí aprendí como quien decirme, a hacerme un huevo frito. Lo primero que me alquilé fue una pieza de tierra y un techo de chapa que me daba ahí en la cabeza. Y me acuerdo que me conseguí un brasero para poderme cocinar, ¿no? Y ahí es cuando me hice peronista, porque me topé con la triste realidad de que había muchos chicos que dormían en la calle, que no tenían que comer. Conocí lo que era una villa, un asentamiento, y para mí mi papá fue un maestro de la vida, porque él siempre me enseñaba, ¿no? Me decía, cuando ustedes, mi hijo, tomen una resolución, aténganse a las consecuencias. Nunca vuelvan donde se han ido con la cabeza agachada. Y yo tomé eso, lo que él me dice. Yo terminé secundario, soy profesor de danza folclórica, estudié, me capacité, trabajaba y estudiaba y así terminé mi secundario. Y
y ahí es cuando en el medio del colegio me hice peronista, por todo lo que... además, mi mamá, cuando estudiaba enfermería, ella le escribió una carta a Evita para que le regale una máquina de coser. Y vos sabés que le regaló la máquina de coser y mi mamá sí se recibió como supervisora. Después de ahí, bueno, ya entré a trabajar en la administración pública y comencé como delegada de ATE, después como secretaria de organización, después como secretaria gremial. Y en la década del 90 era una época dura, así que bueno, como vivíamos en la Argentina, ¿no? Menem reinstaló el neoliberalismo, de la Rúa terminó de fundir el país, porque habían privatizado energía, habían privatizado agua, ferrocarril había dejado de funcionar, y en los estatales también había muchos que habían quedado sin contrato, se ve muchísimos genios sin trabajo. Y andaban por todos lados, ya estoy tocando puertas y no conseguían, a pesar de todas las luchas que se hicieron, los compañeros se recomporaron muy poco y muchos quedaron en la calle sin trabajo. Entonces nosotros comenzamos a debatir en la asamblea qué vamos a hacer con los compañeros, porque está todo bien, nosotros representamos los estatales, pero había compañeros que eran estatales y habían quedado sin trabajo y que vivían en el barrio, y era toda una discusión, ¿qué hacemos? Y un compañero, me acuerdo que Nando Acosta, que es secretario general de CTA ahora, Nando decía, el Estado no se hace cargo de los compañeros desocupados, alguien se tiene que hacer cargo. Y el debate fue muy fuerte. Vamos a tener que dividir la comisión directiva de ATE, vamos a tener que ver a ver qué hacemos, algo tenemos que hacer. Porque los compañeros que habían quedado sin trabajo te venían y tocaban la puerta, que no tenían para comer, que no tenían para los medicamentos, cómo mandar a los chicos a la escuela. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, hay que trabajar para organizarnos en los barrios, en los asentamientos, en todos los lugares donde viven los propios compañeros de los... me acuerdo que yo le decía, pero ¿cómo vamos a ir nosotros a los barrios? Le decían, y me decían, ves que en los barrios donde viven los compañeros desocupados. Y nos poníamos, y yo me puse a pensar, tienes razón, sí, hay que ir a los barrios. ¿Ese fue el comienzo de la Tupac? Ahí fue el comienzo de la Tupac, en la década del 90. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a los barrios. Y ahí es cuando surge la idea de comenzar a organizarnos y ahí nació la Tupac Amaru. O sea, la Tupac Amaru no nace porque nosotros estábamos desesperados porque queríamos bolsones de mercadería o queríamos... No. La Tupac Amaru nace por la torpeza de los sectores políticos que han gobernado, tanto el peronismo como el radicalismo. Entonces las torpezas de ellos llevaron a que nosotros, los desocupados, que habían quedado en esa época, nos reorganicemos. Renuncié como secretaria gremial porque hicimos una asamblea en ATE y bueno, dijimos a los compañeros, bueno, los compañeros de ATE tenían un referente a Nando y ¿quién te habla? Entonces uno de los dos tenía que dedicarse a trabajar con los compañeros desocupados. Y ahí es cuando, bueno, me eligen para que... Entonces, todo lo que a veces la Tupac como organización recién nacida necesitábamos para que impulsemos que los compañeros nuestros se sientan contenidos, ATE nos ayudaba. Por eso es que la Tupac Amaru está muy ligado a ATE. Es más, yo tengo toda mi formación en ATE, mi formación política y gremial la tengo en ATE. Parte de mi formación política la tengo con ellos. Y los debates eran muy fuertes en los barrios porque habíamos armado las primeras copas de leche. Y cuando iba la copa de leche los compañeros nuestros y a su vez ellos traían a la familia también que eran jóvenes y que habían dejado de estudiar, o traían a los niños, habíamos armado los comedores, roperos comunitarios. Y ahí llevábamos médicos, llevábamos profesores, maestros para que los chicos terminen de estudiar. Algunos que seguían estudiando, pero por esas cosas de la vida, ¿no? Y había otros que habían dejado de estudiar. Y lo nuestro fue muy fuerte, lo nuestro porque nosotros trabajamos sin los sectores políticos, porque lo habíamos jurado y recontrajurado que nosotros no íbamos a trabajar con los sectores políticos, y no trabajamos con los sectores políticos. Dijiste en principio que nacen porque el Estado no se ocupaba de las necesidades de los desocupados, que era
Esa generación que había quedado sin trabajo. Esa generación que en los 90 queda sin trabajo y Sí. el Estado no se hace cargo. O sea que desde el primer momento la Tupac tiene, digamos, como objetivo el cumplir ciertas funciones que el Estado se había olvidado, ¿no? Digo, había una lucha política ya desde el primer momento de su funcionamiento de la Tupac como organización. Lo que sucede es que, a ver, esto es como que nosotros siempre decíamos, la salud pública era un negocio para unos cuantos. Porque era así, en ese tiempo era negocio, ¿sí? Porque el medicamento te lo vendían doble, porque la obra social te cobraban doble, y vos ibas al Instituto de Seguro y no tenías obra social, ibas a los hospitales y no tenías una vallaspirina y te cobraban un bono de 5 pesos, por ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en los barrios, hablábamos con las compañeros y ellos te decían, mira, doña, por ejemplo, su hijo está, parece que está desnutrido, está enfermito, llévelo al hospital. Y me dice, mira, a mí siempre me dijeron flaca, ¿no? A pesar que ahora estoy gordita. Me decía, mira, flaca, si lo llevo a mi hijo al hospital, tengo que pagar 5 pesos. Yo tengo que elegir entre llevarlo al hospital él o darle de comer al resto de mi familia. Entonces prefiero directamente no llevarle y con esos 5 pesos compro puchero, medio kilo, saco la carnecita con guiso y el huesito hago la sopa. Y por dentro uno decía, mierda, tan mal estamos, tan mal. Entonces, comenzamos, como veíamos que la mamá no los llevaban los chicos al hospital por cuestión económica, comenzamos a convocar médicos que también habían quedado sin trabajo en los hospitales. Comenzamos a convocar profesores que habían quedado sin trabajo también en los colegios. Y por esas cosas de la vida decíamos, nosotros en algún momento vamos a tener hospital, en algún momento vamos a tener escuela, en algún momento vamos a tener que hacer realidad, nos hagamos cargo, como decía Nando, nosotros tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, porque el Estado se había olvidado de nosotros, porque el Estado priorizaba hacer negocio y quedar bien con los grandes empresarios y con un sector muy reducido que eran los ricos, y de los pobres se habían olvidado. Y la construcción de vivienda era otra discusión también, que habían las empresas que son uno de los enemigos principales nuestros, que son uno de los que han puesto mucha plata para que nos tengan presa a nosotros, ¿no? Que ellos decían, a la nación le pagaban lo doble que a nosotros, que a las cooperativas. Le daba para que construyan 200 viviendas. Ellos te construían 20 viviendas y al Estado iba y le decían de que necesitaban renovación de lo que ellos habían firmado. Y nunca pusieron más de lo que corresponde, o sea que nunca te terminaban de construir 200 viviendas, te construían 20 y quedaba paralizada la obra. O sea, no te entregaban, y es más, no te urbanizaban el barrio. ¿Cuántas viviendas construyeron? Más de 8.000 viviendas en la provincia. Entonces, cuando llega Néstor por intermedio de Desarrollo Social de la Nación, piden hablar con nosotros. Y nosotros, no. Y por ahí la Nación nos decía, esta es una cuestión de milagro. Entonces yo le decía, no, esto no es una cuestión de milagro. Bajen a la asamblea, hablen con los compañeros y ustedes convenzan a los compañeros que quieren hablar con nosotros. Pero primero vayan a visitar todo lo que nosotros tenemos. Entonces a un principio ellos, no, que vengan los dirigentes, y nosotros no. Y nos cerramos. Hasta que ellos bajaron con un equipo de 20 asistentes sociales y se pasearon por todas las localidades donde nosotros teníamos trabajo hecho. Ropero comunitario, huertas comunitarias, y además habían quedado sorprendidos porque en el lote Parapetí, que es La Esperanza, los compañeros habían visto las huertas, donde había arveja, donde había haba, zanahoria, tomate, lechuga, y ellos decían, ¿y de dónde sale el agua? Porque ellos habían visto una sequía lejos. Entonces, nosotros le decíamos, yo me miraba y me reía, ¿no? Y me dicen, ¿de dónde sacan el agua? ¿Dónde está la manguera? Entonces le digo a uno de los compañeros, tráeme una botella, y me traen la botella. Entonces yo le demuestro a ellos de que nosotros le habíamos sacado esta parte de la botella, y lo enchufábamos así y así. Y así hicimos una manguera. Pero no teníamos plata para manguera. Entonces los compañeros iban a recoger botellas, entonces les enseñamos a hacer las mangueras. Y ellos dicen, nosotros le podemos dar manguera a ustedes. Y entonces un compañero del lote Parapetí le dice,
¿Y qué nos van a pedir a cambio si nos dan las mangueras? Porque ustedes los políticos te dan, pero después te piden. Y nosotros no queremos ser serviles de ninguno de ellos. Y la verdad es que nosotros no sabemos qué le íbamos a pedir a esto. Lo conocía, pero de lejos, porque participé en algunos congresos, ¿no? De la Juventud Peronista, y a veces hacían los congresos nacionales, donde estaban todas las provincias, bueno, por ahí lo veíamos de lejos, las discusiones que hacíamos cada provincia, pero nunca lo estuve así al frente como te tengo a vos. Y bueno, fuimos con los compañeros y me dice, mirá, lo tengo tu paga ahí, y la verdad tenía un cuadro grande y tenía tu paga en medio de... Y lo miramos, y la verdad que nos sentíamos... no nos sentíamos, teníamos muchas sensaciones ese día, ¿no? Porque te podés imaginar, nosotros de barrio, sindicalista, organización social, y estar con el presidente que te convoque, nosotros decíamos, y nosotros le decíamos de que nosotros no queremos hacer nada con los partidos políticos por todo lo que habíamos pasado, y que para nosotros todo era lo mismo. Y él nos decía, no, es que yo le voy a demostrar que soy distinto. Y nos dice, ¿y ustedes vieron mi asunción? Sí, que se lastimó la cabeza, dice, ¿no? Sí, dice. Y ustedes han escuchado que dije yo, sí, que no iba a dejar su convicción en la puerta, en la escalera de la Rosada. Sí, dije eso. Lo estoy siguiendo, le dije esto. Y se reía. Y dice, nosotros queremos armar la tercera pata de los movimientos sociales, porque tenemos los partidos políticos, tenemos los sindicatos, y me falta la tercera parte de los movimientos sociales, que no está reconocida en la Argentina. Y me dice, ¿qué necesitan? Y a mí me salió, y bueno, que nos den plan y que nos den mercadería, porque es lo que no tenemos. Y no, yo no le voy a dar eso. Me lo mira así diciéndole, ¿y para qué me se venía? Y me dice, pará, no te enojes, no te enojes. Mira, en mi provincia, nosotros hemos construido vivienda con las cooperativas, a la gente a los compañeros que necesitan, o no sé cómo lo llaman ustedes, gente, compañero, cómo lo llaman, bueno, a ellos. Y a su vez les pagamos sueldo. ¿Cómo es? Entonces nos comienza a explicar. Y me dice, ¿qué querés? ¿Vos querés? ¿Querés vos la mercadería y los planes, o querés las cooperativas? Cooperativas, porque eso significa trabajo. Y así comenzamos a trabajar con él. Y él nos dijo, ¿no? Y yo lo tengo claro eso, ¿no? Cuando decía, la construcción deja mucha plata, pero de ustedes va a depender cuál va a ser el futuro de los jujeños. O esa plata se reparten con todos los cooperativistas, o hacen otra obra. Y nosotros lo mirábamos. Bueno, hasta ahí no le creíamos media. Y venimos, armamos las cooperativas, comenzamos a construir las viviendas, y además, él dice, usted tiene 6 meses para construir las 200 viviendas. Y uno de los funcionarios de él dice, sí, haciéndose el canchero, dice, si usted no construye esas 200 viviendas, no vengan a pedir más. Bueno, y si le construimos en menos de 6 meses, y yo te redoblo la apuesta, ¿me das 400? Sí. Bueno, vinimos acá en 4 meses y medio, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, y vino Néstor a inaugurar nuestras primeras 200 viviendas.